Antes pensaba que la Biblia era un libro histórico escrito por hombres, hasta que aprendí esto. ¿Cómo puede un libro escrito por más de 40 autores en diferentes épocas durante 1500 años ser la misma palabra del Señor? Hoy vamos a descubrir este proceso real de cómo Dios se comunicó con nosotros a través de la revelación, la inspiración y la iluminación. Esto te dará la certeza absoluta de que este texto sagrado es real y tiene la capacidad de transformar tu vida. Soy Julián Mendoza y esto es Discípulos de Cristo. Así que comencemos. La primera fuente y es la revelación. En términos sencillos, es el acto mediante Dios de a conocer el hombre verdades bíblicas. A través de sus propios medios, de su ciencia o de su propia inteligencia, podrá alcanzar estos misterios ocultos que solamente nuestro Señor nos lo podrá dar. En el Antiguo Testamento se le conoce con la palabra hebrea Galat, pero ya en lo que es el Nuevo se le conoce como Apocalipsis. Y esto tiene el mismo significado, se le conoce como quitar el velo. Y esto nos permite entenderlo con una analogía que cuando nosotros estamos en una ventana, entonces al nosotros abrir esa cortina para nosotros ver lo que está detrás de esa ventana, comienza una luz que nos refleja, nos permite ver lo que está pasando afuera. Asimismo, el Señor nos mostró cuál era la mayor revelación de la historia, que vino Dios en la persona de Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? El Señor mismo nos decía que grande es el misterio de la piedad, y es que Dios se manifestó en carne. A través de esto, Dios mismo quitó el velo que nos impedía ver cuál era la naturaleza real, cuál era el camino de salvación y cuál era esa voluntad perfecta que tenía Dios con nosotros, con la humanidad. Y en Daniel nos habla algo interesante, y es que ciertamente Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y que revela los misterios. Dios toma esa iniciativa porque nos quiere buscar. Él es un Dios que busca la intimidad con el hombre, y el Señor va al rescate de la humanidad. Y así como lo dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 versículo 18, nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Listo, entonces ya sabemos de que el Señor nos reveló un mensaje, ¿cierto? Pero también tenemos que entender eso, y es cómo el mensaje pasó directamente de Dios hacia nuestro lenguaje, hacia el papel que nosotros conocemos. Aquí entra la segunda fuente, y es la inspiración. Y ese es un mensaje central de esta doctrina, ya que en la misma palabra nos dice de que toda la escritura es inspirada por nuestro Señor, por Dios. Y eso viene del griego original, que se le conoce como theopneustos, que ese término combina Dios y el aliento, que significa literalmente que la escritura es exhalada por nuestro Señor, por Dios, que contiene su aliento vivificador. Es la misma imagen que nos habla en la creación. En Génesis, en el capítulo 2 versículo 7, nos dice de que Dios sopla aliento de vida en la nariz del hombre, o en el barro, para formar al hombre. Y eso también Job dice de que el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es el mismo poder del Espíritu Santo que está operando en los escritores humanos, en los profetas o en los apóstoles o en diferentes personajes que el Señor utilizó para comunicar la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí debemos aclarar algo importante que nos permite comprender esta verdad. La inspiración no es ingenio humano. A veces decimos que poetas grandes que fueron usados como Shakespeare eran inspirados, y por cierto, William Shakespeare hizo grandes citaciones, utilizó directamente fragmentos del texto sagrado en sus obras. Eso se estima de que hay más de 1000 alusiones a los textos bíblicos. Quizás estos autores tenían el talento, pero los escritores bíblicos, ellos tenían algo mucho más importante, y es la inspiración del Espíritu Santo. El talento tiene grados, niveles, pero la inspiración es total y es plena. Y tenemos que rechazar la idea de que la Biblia solamente tiene partes que fueron inspiradas por Dios. Y si esto fuera así, ¿quién tendría esa autoridad para decirnos qué libro o qué parte de la escritura bíblica está inspirada o no está inspirada por nuestro mismo Señor? Quiero decirte que así como nos dice la palabra del Señor en 1 Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso nos dice de que la Biblia es la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera inspiración divina tiene que entenderse bajo estos dos modelos de autoridad, donde se destaca la acción conjunta entre Dios y los escritores humanos, que no es un mero libro humano, sino que es una obra de autores y comunidades
en diferentes tiempos y en diferentes épocas, situaciones, contextos históricos y específicos que fueron guiados por una actividad sobrenatural del Espíritu Santo. Y eso garantiza la pureza del texto sagrado, permitiendo una armonía, una concordancia entre toda la escritura a través de sus relatos, poesías y cartas creadas a lo largo de toda esta época y antigüedad. Y aquí llegamos a la tercera fuente, y es la que le prometí desde el inicio, y es la iluminación. Si la revelación es el mensaje que Dios mostró al hombre, la inspiración es el proceso por el cual el Señor inspiró a esas personas para que escribieran el texto sagrado sin errores. Ahora la iluminación es el poder de Dios que está vivificando y activa la mente del ser humano para comprender esa verdad que ya fue revelada anteriormente. Y eso es algo interesante porque el Señor nos lo cita. En Lucas capítulo 24 versículo 32 nos dice que los discípulos, cuando estaban en camino de Emaús, nos dijeron de que ardía en nuestro corazón cuando estábamos aprendiendo las escrituras. Dios creó al ser humano como un ser social, y esto le permite utilizar el lenguaje como medio para potenciar la relación entre Dios y los hombres. Por eso, cuando Dios nos habla de forma individual, nos anuncia el propósito que Él tiene con nosotros, y Él siempre busca devolvernos esa vida que nosotros un día habíamos perdido y ser edificados por la iglesia. En Hebreos, en el capítulo 1 versículo 1, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, mostrándonos que su palabra siempre ha permanecido y ha sido una herramienta para guiarnos durante toda esta época. Créame que sin la iluminación del Espíritu Santo, la Biblia se convertiría más en un texto de historia que la palabra del Señor. Gracias a Dios porque el Señor nos dejó la palabra del Señor. Dice que es la palabra profética más segura. Y créame que cuando nosotros comenzamos a interesarnos en indagar, en aprender más de la palabra del Señor, y tenemos esa sed y esa hambre de conocer a nuestro Señor, el Señor mismo es el que ilumina nuestra mente, y esas palabras que nosotros vamos aprendiendo, vamos indagando, vamos escudriñando, reaniman nuestra alma y nuestra vida, y esas palabras cobran vida en nosotros mismos, y es la que va a transformar la vida de nosotros si nosotros aplicamos esas palabras y las apropiamos para nosotros. Es asombroso ver cómo interactuaron el aspecto divino con lo humano, ya que Dios utilizó 40 autores con diferentes épocas y circunstancias, ya sean reyes, pescadores, profetas, etc., a lo largo de más de 1500 años. En medio de esto hay algo importante, y hay una gran variedad de géneros literarios como la poesía, las leyes, las cartas, las parábolas, etc., con el propósito de plasmar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo ha transformado la letra impresa de este mensaje de salvación para una realidad que nosotros tenemos constantemente en nuestro día a día. Hoy en día se ha convertido en el libro más importante de la humanidad, y es el que ha sido traducido por más de 5000 idiomas. La Biblia no se construyó con un par de años, sino que es el resultado de un proceso histórico guiado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos deja la siguiente incógnita, y es: ¿cómo se seleccionó exactamente los libros que hoy conforman el canon bíblico? ¿Quién decidió cuál era el libro que iba a conformar el canon? ¿Y quién dijo de que ese libro no iba a conformar el canon? Y ese proceso se le conoce como la construcción del canon bíblico. Si quieres aprender en profundidad sobre la palabra del Señor, quiero decirte que tengo una serie completa de introducción a la Biblia, donde aprenderás exactamente el cómo se creó, cómo se formó, cuál es su origen y su desarrollo completo. Haz clic en esta lista de reproducciones que aparece justo aquí en la pantalla para asegurar tu crecimiento teológico. No te olvides de suscribirte y de compartir este tipo de contenidos, porque nos permite crecer aún más allá y cumplir el propósito por el cual el Señor nos llamó. Así que nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.